Saludamos ya a esta hora y le damos la bienvenida en los estudios en Quito al doctor Mauricio Gándara, exministro de Gobierno. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. A las órdenes, señorita Liz. Bueno, este 16 de junio se cumple el primer mes de ese estado de excepción decretado debido a la situación de los recintos carcelarios acá en el país. ¿Cuál es la evaluación que usted hace personalmente de este primer mes, de las medidas que se han adoptado, de los resultados que deja este estado de excepción? No sé si sea, buenos días, no sé si se puede hablar de las medidas que se han adoptado, sino más bien de las medidas que no se han adoptado o de las que debieron haberse adoptado, ¿sí? Porque me parece a mí que estamos viviendo un estado próximo a la anarquía. Son pocos días o pocas semanas de la matanza anterior en las cárceles. Y hoy se vuelve a repetir. Y sale el consejero principal, casi único del presidente de la República, y nos dice pues que no pueden nada evitar, pues. Entonces vivimos en anarquía, pues es una confesión de que no tienen el control. Nos dice que hay bandas, que son gente peligrosa, y eso hay en todas las cárceles del mundo, por eso están en las cárceles. Lo que hay que tomar es medidas preventivas. Aquí se está, señorita Liz, se está actuando como casi de costumbre por reacción a algo que ocurre. No hay una solución integral. El de las cárceles es un problema integral que tiene que estar manejado por gente experta en esas materias. Y aunque hay algunos ciudadanos que podrían prestar allí su colaboración, pero se trata de tener buena estructura y tener gente preparada, entrenada. Pero hay cosas que se tenían que ir haciendo al paso mientras se va buscando esa solución integral, y una de esas decisiones fue incrementar el número de policías al interior y poner la presencia militar también en los exteriores, al menos acá en la penitenciaría de Guayaquil. Perdóname, ¿Por qué es un error, doctor? Liz. Es un error, pues. Si el ejército no tiene nada que hacer en esto, pues. Están allí, creo que son 180 detenidos, presos, que ahora es pecado decir presos, hay que decir privados de la libertad. No, pues, el ejército no está por eso. Y por eso, de la misma manera en que hay dos bandas que se han enfrentado en la cárcel, en el gobierno también hay dos bandos, pues. La ministra del Interior o de Gobierno le critica al de Defensa. El de Defensa, pues, le critica a la señorita del Ministerio de Gobierno. Pero no estamos bien aunando esfuerzos, si bien es cierto, no es competencia de la ministra del Interior y no es competencia del Ministerio de Defensa, pero ante la situación que se vive en las cárceles del país, han decidido apoyar cada uno con su contingente. ¿No es esa una manera también de paliar esa situación? Y no han decidido, pues, porque el ministro de Defensa, muy bien hecho, dice que esa no es función del ejército. ¿A qué le ponen al ejército? ¿A que esté en fila ahí afuera? Si fuera un problema de seguridad internacional, un problema de esa naturaleza, porque el ejército, ¿qué puede hacer? ¿Entrar con tanques, con cañones, con la caballería? No, pues, está haciendo un papel de estar parado ahí al frente, porque le exige el gobierno central, por nada más. O sea, si no se forman guías especializados, si no se pide la contribución de una policía como la de Chile, porque ahí también hay gentes muy peligrosas, pues, ¿no es cierto? Pero les funciona bien porque tienen gente preparada, institucionalizada. No es cuestión de nombrar a los amigos y empezar a reaccionar de esta forma. No está, entonces nombremos de al fulano de tal y a dir mejor. Y cuando ya no tienen otros recursos, les llamemos al ejército, aunque el ejército diga que no es esa su función. Vea, lo que podemos ver aquí es, uno, el consejero que dice que nada podemos hacer para evitar. Pudieron evitar poniéndoles a una banda en una cárcel y a la otra banda en otra cárcel, pero les reunieron ahí adentro como en un cuadrilátero para que se den, pues, ¿sí? Claro, les reunieron ahí mismo a las dos bandas
mafiosas, lo que sea, pero está. Entonces, eso hace el consejero provincial, reconociendo que no tienen control sobre las cosas. Le ve usted a la ministra de Gobierno, que normalmente pues le explica con frecuencia en todos los medios de comunicación de cualquier cosa de su ministerio, pero ahora ya se niega a hablar, que dice que hable el comandante o el jefe de las cárceles, el director del sistema carcelario, ¿sí? Entonces, bueno, pero es que no le corresponde a ella tampoco. ¿Perdón? No es competencia de su ministerio ahora, no hay una Secretaría de Rehabilitación Social que es la que debe estar al frente del manejo de lo que sucede precisamente en las cárceles. Pero el orden del país le corresponde al ministro de Gobierno, aunque hayan entidades, distribuciones de especialidades. No, pues, entonces ¿dónde quedamos con la seguridad? Porque no hay esa concepción. Ya ve usted, se escapan a la vista y paciencia uno de estos señores Alvarados, ¿cierto? Dice la ministra que no ha pasado por la oficina de migración, que no hay registro. Claro que no va a pasar por allí, pues, ¿no es cierto? Cuando le toman al otro señor, para allá sale la corte porque solo Julio César pudo reorganizar parcialmente las cosas, el tiempo le faltó. Entonces, los nuevos de la corte pues simplemente le conceden algo que no existe. Ahora, doctor, usted mencionó... Perdóneme, un habeas corpus preventivo y sale el otro señor Alvarado, pues, ¿no es cierto? Entonces, estamos viviendo un caos, una anarquía, y de esto le puedo dar 10 muestras. Ahora, pero regresando a este tema de lo que sucede en las cárceles, usted mencionó dos opciones y decía capacitar a los guías como primer punto. ¿Perdón? Pero ¿cuánto tiempo puede tomar esa capacitación y mientras tanto qué se hace? Y por otro lado, usted decía la ayuda de policía especializada y mencionó el caso de Chile. Es decir, considera que solos como país, con las capacidades que tenemos, no vamos a poder superar lo que hoy se vive en las cárceles de aquí del Ecuador. No, pues este rato hay una cuestión transitoria, pero caerán así como del 30 hubo la matanza, no se han demorado sino 30, 40 días para que ocurra la segunda, ¿no es cierto? Entonces, tienen que, por supuesto, enfrentar lo actual como puedan, lo mejor que puedan, con la gente más capacitada, más preparada del país, que la hay. Pero ya como conjunto, como sistema, tienen que pedir asistencia del exterior, pues para ir formando. Si no, vamos a tener estas cosas cada 8 días o cada mes, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, las medidas de corto plazo y las medidas de largo plazo. Pero ¿y el corto plazo cuáles serían? Porque la que usted menciona sí tomaría su tiempo, el capacitar a los guías. Ahora el presidente ayer anunciaba 3 medidas nuevas. Una de esas es la reclasificación de los privados de la libertad acorde a la peligrosidad, al delito por el que están ahí, por un lado. Por otro lado, el envío de un comunicado al Consejo Nacional de la Judicatura para que no haya discrepancias, sino más bien para que sumen dentro de este proceso. También lo decía él, ¿no? Esas medidas no sirven para nada. Perdón, le vamos a oficiar al Consejo de la Judicatura para que actúe en algún sentido. No, están actuando por reacción. Y creo que se reúnen y deciden, porque dicen hemos hecho un gabinete, una cosa, entre personas que no conocen de la materia. Pueden conocer muy bien de lo que ocurre en sus carteras, en sus cosas, pero de la materia no conocen. Y cuando salen, como repito, a decir que no pueden evitar las cosas, es que han reconocido su incapacidad, pues. Pero al momento en que se le pide este apoyo al Consejo Nacional de la Judicatura para actuar debidamente, para no caer en, como digo, en estas contradicciones por un lado y para hacer una revisión real de ese delito, ¿no conllevaría también eso a que ya en la práctica se disminuya ese hacinamiento carcelario que hay, en buscar alguna otra alternativa que permita que no haya una sobrepoblación carcelaria, que estén mezclados unos con otros y por ende pues sea más susceptible el hecho de que se viva lo que hoy estamos viendo, como usted decía, pues cada cierto tiempo, ¿no? Lo hemos visto dentro de este estado de excepción. ¿Qué puede hacer el Consejo de la Judicatura? No va a edificar nuevas cárceles. Vea, cuando yo estuve en el Ministerio de Gobierno, la población carcelaria era de 10,000 personas. En 15 años es de 40,000 personas. ¿Se ha previsto algo para esto, para el aumento carcelario? El Consejo de la Judicatura podrá dar alguna opinión, no sé si logre salir, no ha podido hacer ni su propia función de empezar o de reorganizar, como no avanzó el Consejo de la Judicatura transitorio, a hacer nada, fracasó.
y por eso estamos viviendo el problema que vivimos, ¿no? Se reúnen y dicen hagamos esto otro, pero no se ve una cuestión estructural que pueda solucionar el problema. Y este caso es uno más de la anarquía que este momento está viviendo el país. Ahora, y usted hablaba de tomar medidas preventivas y dentro de eso, ayer hubo el anuncio de un tipo de medida que es la implementación de tecnología, cámaras, escáneres, implementos que permitan prevenir, detectar, evitar algún tipo de hecho violento dentro de los centros de rehabilitación de acá del país. ¿Cómo evalúa esa medida, el aporte de esa medida a esta crisis? Yo comprendo que algo quieren hacer, pero depende del personal, pues así como en el ejército o en la policía, depende del quién maneja las armas, pues, ¿no es cierto? Si no hay personal especializado, aunque ponga usted todas las cámaras, como aquí le enfocan a uno en el C de Teleamazonas, ¿no es cierto? Pero si no hay la gente especializada como hay aquí, pueden estar todas las cámaras apuntando a todos los sitios, pero no cambian la naturaleza de las cosas. Entonces, para usted, un punto de partida debería ser básicamente buscar esa ayuda especializada fuera del Ecuador que permita desde ahí armar una estrategia para el largo plazo y ejecutar medidas a corto plazo. Sí, entonces, para el corto plazo, pues hacen falta personas competentes. No se trata de decir el señor fulano de tal es mi amigo o cosa por el... No. Se trata de buscar y hay personas, hay oficiales de la policía que son entendidos en la materia, con cuya colaboración deben contar para adoptar medidas de fondo y además las medidas para el momento. Entonces, medidas para el momento y medidas de largo plazo. Si no combinan las dos cosas, seguiremos en esto, ¿no? ¿Se podría lograr eso dentro de los próximos 30 días que ya vence este estado de excepción, que se lo decretó, como digo, el 16 de mayo por un periodo de 60 días? Ojalá lo puedan hacer, pues todo depende a dónde salen y si conversan con la gente que debe. Les repito, hay oficiales bien preparados en la policía que pueden asumir el control de la emergencia. Y luego hay que preparar guías penitenciarios, administradores en el asunto, que están acostumbrados a lidiar con criminales en todas las cárceles del mundo. Y hay cárceles que se manejan debidamente, no nos ocurre así como ocurre en algunos países en que estamos desorganizados. Entonces, hay gente preparada para enfrentar la emergencia y para que den soluciones, para que recomienden cosas de largo plazo y se pida la cooperación internacional. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor Gándara, con este análisis. Muchas gracias, señorita Liz.